Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias al Colegio de Médicos por permitirnos hablar un poco de sepsis abdominal. Está claro que en 20 minutos no podemos cumplir los objetivos como quisiéramos desde el punto de vista de un cirujano intensivista, ¿verdad? Entonces, para empezar, quisiera comentarles de que hoy por hoy, cuando hablamos de sepsis, sabemos que más de 27 millones de personas se ven afectadas por esta entidad y solo 19 millones sobreviven. ¿Qué quiere decir esto? Que día con día su mortalidad incrementa y las secuelas sobre el paciente quirúrgico van siendo mayores. También sabemos que es una entidad bastante cara. ¿Por qué? Porque el paciente que desarrolla una sepsis de origen abdominal cada día incrementa sus costos. Está descrito que hasta 20 millones en el 2011 se pueden gastar en hospitalización, o sea, implica un alto costo. ¿Por qué ha incrementado la sepsis? Bueno, es una pregunta usual y creo que la respuesta es sencilla. Hoy por hoy tenemos mejores herramientas para diagnosticar a los pacientes que desarrollan un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica o de sepsis severa. Términos que ya desaparecieron, ¿pero por qué? Porque la población es más longeva, hay más adultos mayores, también tenemos más comorbilidades. Al mismo tiempo, como les dije al principio, reconocemos de una forma más fácil la sepsis. Esta gráfica nos ejemplifica nada más cómo durante el 2004, luego 2005, 2006 y de años posteriores son curvas ascendentes de morbimortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se nos están muriendo más o enfermando más pacientes con sepsis. Bueno, en este estudio que fue publicado en el JAMA en el 2010, nos dice que el paciente que tiene sepsis sufre problemas físicos, psicológicos y cognitivos prolongados. Entonces, ¿qué estamos trabajando? ¿A quién estamos atendiendo? Un paciente con proceso séptico abdominal que va a sala de operaciones en múltiples ocasiones, que pasa a la unidad de terapia intensiva, que tiene uso de vasopresores, que tiene requerimiento de terapia de restitución renal. Este paciente va a salir, pero ¿en qué condiciones? ¿Quiero yo sacar un paciente con traqueostomía o gastrostomía después de un proceso séptico abdominal? Es la pregunta que todos nos debemos de responder y tratar de limitar el manejo de estos pacientes para que no salgan y si salen, que no tengan secuelas de este tipo, ¿verdad? Bueno, pero como venimos a hablar de cirugía, no de medicina crítica, pues vamos a hablar de este documento publicado en el diario o en la revista de cirugía británica, y la mayoría de información que está publicada es por esta escuela italiana, ¿verdad? Ellos se han dedicado mucho a estudiar la sepsis abdominal y han dado algunas pautas para el tratamiento. Primero, quisiera recordarles estos términos. ¿Qué es una infección intraabdominal? Pues una infección intraabdominal más que todo describe una gama diversas de trastornos inflamatorios a nivel de tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar infecciones abdominales no complicadas, son aquellas que pues regularmente se resuelven fácilmente con un ciclo corto de antibióticos o con una cirugía inicial para el control de foco infeccioso y se autolimitan. Una infección abdominal complicada, ¿verdad? Esta va más allá del órgano. La primera está localizada o circunscrita o delimitada, mientras que la complicada, pues esta ya se extiende más allá del órgano, que la causa, por ejemplo, una úlcera gástrica o duodenal perforada, que ya dio signos de respuesta inflamatoria y tiene un abdomen agudo y ya se desarrolla como una peritonitis. Y para hablar de peritonitis, claro, siempre hay que mencionarlo y tenerlo presente. Tenemos la primaria, que es por translocación bacteriana y que da como resultado material purulento en la cavidad abdominal. La peritonitis secundaria, que se perforó un divertículo, se perforó un apéndice. Volvemos al ejemplo de la úlcera duodenal perforada y da manifestaciones. Y la sepsis y la peritonitis terciaria, que es la última que ustedes pueden ver acá, es aquella que persiste luego de 48 horas o recurre después de un ciclo de antibióticos y de tratamiento quirúrgico. Esta gráfica nos especifica por características demográficas de los pacientes qué germen vamos a aislar más frecuentemente. Bueno, ¿y qué factores de riesgo tengo yo para desarrollar un cuadro infeccioso a nivel abdominal?
Pues bueno, este documento nos dice que la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, la perforación de vísceras intestinales, en especial intestino delgado, duodeno, colon, hablando de vertículos, nos pone con más riesgo de desarrollar una catástrofe abdominal. Siguiendo en esta línea, les quiero mencionar el Shaw Study. Este estudio es un estudio que revisó todas las complicaciones infecciosas a nivel abdominal, más o menos en el 2012, siempre en el mismo diario de cirugía, y pues vamos a revisar cuáles fueron los gérmenes más comúnmente aislados en este estudio, ¿verdad? Y ya sabemos, las bacterias gram negativas, la más frecuente fue la E. coli, y recordemos, y ese es un llamado de atención para todos los acá presentes, tomar cultivos, ¿sí? Si tenemos una cirugía de apéndice, se está perforada, o un divertículo está perforado, o tiene un vólvulo, si está perforado, por favor, tome documentación microbiológica, sáquele un gram, sáquele un cultivo. ¿Por qué? Porque usted va a iniciar su cobertura antibiótica empírica, ¿sí? En las primeras 3 o 6 horas después de hacer el diagnóstico, pero luego va a readecuarlo. ¿Y cómo lo va a lograr? Teniendo documentación microbiológica, y es algo que usualmente se nos olvida. Controlamos el foco infeccioso, ¿cómo? Haciendo la cirugía, pero no documentamos los gérmenes, entonces es importante. Ahí están las más comunes a nivel anaerobio, ¿verdad? Sabemos que el bacterobio se ocupa el primer lugar. Luego vemos los gérmenes que se encuentran a nivel nosocomial, y ¿por qué no? También hemos aislado cándida, ¿verdad? Algunos hongos, algunos micobacterias que se aíslan en el líquido peritoneal y también son una causa de infección abdominal. Y bueno, ya entrando propiamente en sepsis, quiero recordarles que desde hace algunos años la Sociedad Americana y Europea de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos del Adulto ha hecho consensos. Eso con la finalidad de brindarnos mejores herramientas para que podamos hacer un diagnóstico más preciso. Esto es bien familiar y esto lo recordamos todo el tiempo. Sí, recordamos signos de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis severa, y les traigo esto el día de hoy porque esta charla va enfocada en sepsis abdominal, pero la sepsis es sepsis, sea en el abdomen, sea de tejidos blandos, sea de origen pulmonar, sea de origen vascular o relacionada a un acceso vascular, es lo mismo. Entonces, esta gráfica nos demuestra esa interrelación que existe entre la respuesta del huésped, acá, como un signo de respuesta inflamatoria sistémica, provocada por trauma, quemaduras, infecciones, procesos inflamatorios a nivel abdominal, y luego la presencia o la respuesta del huésped a esa infección para desarrollar sepsis. Esta gráfica es importante, pero creo que ya pasó al olvido. Tenemos un nuevo consenso que dice SIRS. Yo creo que cualquier residente de segundo año de cirugía que fue al edicto o fue a la fiesta de bienvenida de los R1, se tomó 1 litro de Rombotran y luego unas carnitas. Este residente el otro día, si yo evalúo los signos de respuesta inflamatoria sistémica, que van a ser leucocitosis, taquicardia, temperatura o hipotermia o neutropenia, este paciente los va a tener, o este residente los va a tener. ¿Por qué? Porque todos tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en algún momento. Entonces, vamos a tener que recordar que es una respuesta adaptativa normal. ¿A qué? A los cambios hormonales, metabólicos, de coagulopatía, respuesta hormonal, y vamos a ver que los estudios lo confirman. Este es un estudio viejito del New England que nos dice de que los pacientes que tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica pueden estar sanos o pueden estar muy enfermos, pero la verdad nos excluye muchos pacientes que queremos incluir para hacer un diagnóstico temprano. Entonces, SIRS, ya no hablemos de SIRS. Ahora sabemos que es una respuesta adaptativa normal. ¿Y ahora qué vamos a usar? ¿Cómo vamos a tamizar a ese paciente en la emergencia? Pues simple, ahora hay una nueva escala, una nueva herramienta para poderlo establecer, y eso se llama QuickSOFA. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Me van a decir, ay doctora, pero ¿cómo vamos a hacer SOFA? ¿Acaso le sacamos gases, laboratorios y tenemos en 5 minutos todo eso? No, ahorita les voy a explicar cómo lo logramos. Este estudio fue publicado en el JAMA en el 2016, en febrero del año pasado, y nos dice
que un grupo de expertos, incluidos cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, infectólogos, neumólogos, se reunieron con el fin de mejorar las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos disponibles. Entonces, llegaron a esta definición. ¿Por qué? Porque la típica pregunta del residente 1 al externo o del residente 4 al de primer año, que es, ¿qué es sepsis? ¿Qué es sepsis severa? ¿Qué es choque séptico? ¿Qué es falla orgánica múltiple? ¿Verdad? Entonces eso nos hacía creer que sabíamos más que los demás, y eso no es lo importante es que usted reconozca una sola definición, que hable el mismo idioma. Eso se refiere a que el ginecólogo, que el traumatólogo, que el cirujano, que el anestesiólogo sepa definir sepsis, y esta es la mejor definición que encontraron: una disfunción orgánica no regulada del huésped a la infección. ¿Y qué puede ser la infección? Puede ser una bacteremia, puede ser una fungemia, puede ser una viremia, ¿sí? Todo eso está incluido. Entonces, ahora es más sencillo decir que es sepsis, ¿sí? Y ahora, ¿cómo la diagnostico? ¿O cómo lo clasifico en la emergencia? Fácil, no necesito gases, no necesito exámenes de sangre. Simplemente con 3 puntos usted puede diagnosticar que el paciente tiene riesgo de desarrollar sepsis. ¿Y cómo lo hace? Fácil: frecuencia respiratoria, arriba de 22, cumple 1 punto. Alteración del estado conductual, Glasgow menor de 14, cumple otro punto. Y si tiene una presión arterial sistólica menor o igual a 100, también con 2 de estos 3, usted ya dice, ya llega con el residente 1 o con el jefe de grupo, si es residente 1, y le dice, tengo un paciente que puede tener sepsis y creo que es condicionado por una apendicitis perforada, porque es un patojo de 20 años. Llega un abuelo de 80 con dolor en fosa ilíaca izquierda, entonces llega y le dice, creo que es sepsis de origen abdominal por una perforación de un divertículo. ¿De acuerdo? Entonces, cada día está siendo más fácil. ¿Y qué es choque séptico? Ya ven, desaparece SIRS y desaparece sepsis severa y nos queda choque séptico. ¿Qué es choque séptico? Pues la presencia de la sepsis, que necesita uso de vasopresores, ¿sí? Para mantener una presión arterial mayor o igual a 60, una presión arterial media mayor o igual a 65, y pacientes que tienen un lactato, aquí les aparece mayor de 18. Ojo, ¿por qué? Porque las dimensionales están en miligramos decilitros, no son nuestras dimensionales. Entonces, cuando nosotros hablamos del lactato arriba de 2, estamos hablando de que el paciente tiene aminas, lactato arriba de 2, ya está resucitado, porque ahí dice en ausencia de hipovolemia, ¿verdad? Y tiene sepsis. Ese paciente ya está en estado de choque séptico. Pero como nada es eterno y todas las definiciones cambian día con día, mañana tras mañana, y todo es moda, ¿sí? Así que esto es lo que hablamos hoy, 7 de noviembre, en el TICAL Futura. Mañana estarán hablando de otras definiciones. Tiene sus limitaciones en las cuales no me voy a enfocar. A los 3 días de haberse publicado este manuscrito, se publicaron 10 limitaciones y controversias, así que léanlo, revísenlo y saquen sus propias conclusiones. Pero como nos concierne un poco la sepsis abdominal, quiero recordarles de que el diagnóstico, aparte de saber todo esto, porque no podemos hablar propiamente como cirujanos y estar hablando todavía de términos que ya no son vigentes para las nuevas publicaciones, recordemos que el diagnóstico, como lo dijo el doctor Aragón, es clínico. La mejor herramienta que tenemos es la silla. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ser historiadores, como él lo dijo al final, porque queremos saber todo ese paciente, queremos saber sus antecedentes, queremos saber la historia de la enfermedad, queremos saber el tiempo de evolución, es clínico, ¿sí? Entonces, entre el examen físico yo puedo tener el primer signo temprano de shock, que es la taquicardia, el doctor ya lo mencionó, la temperatura, está frío, está caliente, la presión arterial media, que es importantísimo para ver si está con un choque séptico que bota presión arterial por caída de resistencias, y excreta urinaria. Siempre es importante saber si el paciente o no está orinando. Laboratorios sí, son útiles, pero se tardan 3 o 4 horas en las instituciones públicas o privadas. Entonces necesitamos acortar ese tiempo de laboratorios haciendo un buen examen físico. ¿Y qué datos voy a tener yo a nivel de laboratorios? Pues bueno, el paciente va a tener una leucocitosis marcada, va a tener elevación de los neutrófilos, puede tener un descenso de hemoglobina, puede tener trombocitopenia condicionada por la misma sepsis, y eso darnos coagulopatía. Entonces es importante los laboratorios. Y ahora con los estudios de imagen sí les quiero hacer énfasis en estas 2 anotaciones que puse aquí. Y 1, la radiografía de abdomen sigue siendo una herramienta útil y eficaz
en los centros de atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque a veces voy a estar en Quiché, en Nevaj, y solo tengo una radiografía de abdomen y me la tengo que gastar en un solo paciente porque no tengo más chasis en la unidad. Entonces, ¿por qué es útil? Porque bueno, si somos realmente acuciosos en nuestro examen físico, en nuestra historia clínica, una radiografía nos puede hacer la diferencia. ¿Qué vamos a ver? Muchísimos signos. Esta no es una conferencia de radiología, pero área libre en el retroperitoneo, podemos ver área libre subdiafragmático, podemos ver borramientos de los psoas, podemos ver escoliosis. Tenemos hasta 12, 15 signos descritos para apendicitis, tenemos 10 signos descritos para diverticulitis perforada. Entonces la radiografía sigue teniendo un punto importante en el diagnóstico de sepsis. Y también el ultrasonido, más que todo el ultrasonido es operador dependiente, sí, lo sabemos todo, pero es importante en aquel paciente críticamente enfermo. ¿A qué me refiero con eso? Es el paciente que está en la unidad de terapia intensiva y no sabemos si tiene dolor abdominal. ¿Por qué? Porque está con sedación y analgesia. Le puedo hacer un ultrasonido, ¿sí? Y con eso hacer diagnóstico ¿de qué? De colecciones, de líquido libre abdominal, nada más, porque eso es para lo que estoy ahí, para determinar si hay o no la presencia del material purulento a nivel abdominal. Y por último, la tomografía es más sensible, es más específica, no es operador dependiente, es de utilidad, es cara, no la tenemos en todos lados, no la tenemos disponible. Entonces, ojo con la clínica y la radiografía, eso nos puede hacer diagnóstico más temprano de sepsis abdominal. Bueno, ¿y qué es de la laparoscopía? ¿Puedo hacer diagnóstico de laparoscopía en el paciente inestable, críticamente enfermo? Sí, la laparoscopía tiene un uso y está bien indicada al pie de la cama del paciente críticamente enfermo, y a veces no tenemos ni ultrasonido ni nada, pero hay un cirujano con una torre de video y puede hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo tratamos? Sí, ya voy corriendo porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, pues de plano, hay que darle un manejo hemodinámico importante a este paciente. ¿Y cuál es mi objetivo? Pues restaurar la presión arterial. ¿Cómo lo voy a hacer inicialmente? No con aminas. Primer paso va a ser manejo de líquidos. ¿Y cómo lo voy a manejar? Le voy a pasar 20,000 litros de solución Harman para que después, así como está la cara del paciente, están los intestinos. No, voy a hacer una resucitación moderada o puntual para este paciente. Entonces, aquí está bien definido, si pueden ver en el panel A, que es un endotelio normal, y el glicocálix, que hoy por hoy se ha estudiado tanto. ¿Por qué? Porque una pérdida de la alteración de continuidad del glicocálix es lo que hace la fuga. Si yo le meto al paciente 1000 cc de solución salina y sé que solo 333 cc se van a quedar a nivel intravascular, todo lo demás va a fugar. ¿Y por qué fuga? Porque en el proceso de la sepsis, si ustedes ven estas vellosidades y este glicocálix está acá, miren cómo está en el dañado. Vean la longitud de las fibras y vean la longitud acá. ¿Y en qué se traduce eso? Aumento de la permeabilidad capilar, que es lo que le pasa al paciente séptico, ¿sí? Entonces, el paciente empiezan a infundirle una gran cantidad de líquidos y luego, pues, el paciente está sapeado, está encharcado, dirían por ahí. Y luego, recordarles que siempre vale la pena tener en mente a Rivers, ¿sí? Y el protocolo de manejo por metas. Este protocolo ya quedó en el olvido, solo se los traigo como un recordatorio, y esas son las metas que se describieron hace algunos o varios años atrás. Se los dejo a su criterio, no hay diferencia, usted lo puede usar o no usar, los pacientes se mueren y se enferman igual, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa al nivel de estudios, que el paciente sobreviva más, que el paciente muera menos, pero esto no ha demostrado que impacta la mortalidad. Bueno, ¿qué recomendamos? Después del manejo de líquidos, obviamente, no responde, ya sabemos que está chocado, vamos a iniciar con el uso de aminas vasoactivas. ¿Y cuál es el vasopresor de elección en el estado de choque séptico? Pues ya sabemos, norepinefrina, ¿sí? Y si no hay norepi, pues sí, se vale usar dopa, pero solo si no hay norepi. Hoy por hoy no usen otro agente vasoactivo que no sea norepinefrina. Sí, la dilución depende de su institución, puede ir desde 4 miligramos en 250 hasta 32 miligramos en 250. ¿Y por qué recomendamos una presión arterial media arriba de 65? Porque se ha demostrado en múltiples estudios como de la campaña de la sobrevida de la sepsis, de que con esta presión el paciente no tiene hipoperfusión tisular, es decir, no hay datos de elevación de lactato, tampoco va a haber datos de oliguria o de hipoperfusión tisular. Ya me dijeron que tengo un minuto.
Bueno, el tratamiento hay muchísimo. Yo quiero hablar de antibióticos. Tenemos básicamente una amplia gama de ellos y nosotros utilizamos la guía de la ITSA por ser más práctica y fácil. También está el Sanfor que lo pueden usar y no se nos olvide que debemos de controlar el foco infeccioso. Yo lo puedo bañar en antibióticos, lo puedo observar 20 días, pero si el cirujano no toma la decisión y la conducta agresiva de llevarlo a sala para controlar el foco, lavarlo, desvidarlo o simplemente hacer una resección en anastomosis, el paciente no va a mejorar. La cirugía inicial, sí, debemos de recordar que nuestro primer acto quirúrgico es el que define el pronóstico del paciente. Si yo quiero que mi paciente tenga una mejor evolución, no voy a hacer una cirugía mal hecha o a medias. Sí, si voy a hacer, tengo una apendicitis perforada, plastronada, retrocecal, la más difícil, subserosa de todas, recuerde hacerlo bien, no despula, sea gentil con los tejidos, lave bien. Respecto al lavado no hay diferencia, si usted quiere lavar, lave, pero la literatura ya hoy dice no lave, no pasa nada, es igual si lava o no. Y la laparotomía, sí es importante que recuerden esta gráfica, no hay diferencia entre decidir si voy a dejar una laparotomía programada o a demanda, los pacientes se mueren igual, entonces usted puede decidir como cirujano dejarle una anastomosis y programarlo, cerrarle piel o de cerrarlo completo, cerrarle fascia, cerrarle piel y decidir. El abdomen abierto sí es una alternativa en sepsis abdominal, más con la terapia de presión negativa. Podemos usar el BAC, ¿verdad? El Aftera, que es el oporoide KCI, que utilizamos actualmente. Si usted tiene un abdomen con fístulas o con una sepsis incontrolable, una pancreatitis necrotizante, algunas indicaciones las pueden revisar en ese documento. Y no se les olvide el soporte nutricional, ahí se los dejo. No ayunemos por gusto, porque no llegamos temprano, porque lo pasamos para la tarde, porque el anestesiólogo no llegó. Hay que restabilizar el tracto gastrointestinal lo antes posible y eso va a hacer que el paciente le vaya mejor, que el paciente tenga una evolución más rápida, que tenga menos signos de respuesta hormonal y metabólica a la cirugía. Conclusiones, recuerden de sepsis 3, la nueva actualización, el diagnóstico debe ser temprano, deben de controlar adecuadamente el foco infeccioso y sí podemos usar estrategias de abdomen abierto para controlar la sepsis. Eso es lo que hacemos en la UTI y se puede operar también y muchas gracias.